Aníbal Blanco, Voz para el Cambio, dos voces que se unen en aras de una comunicación responsable, veraz y que va al meollo del asunto. La sociedad dominicana hace años viene sufriendo el tema de la violencia, el tema de los feminicidios. Y cada vez que ocurre un hecho que puede tener opinión pública, la sociedad como que se levanta, pero eso se repite. Y al final de la jornada nunca hay respuesta para erradicar de manera definitiva o para por lo menos golpear las causas que generan esta violencia y sobre todo el tema de los feminicidios. Nueva vez cae una dama víctima de la violencia y de esa cultura machista, de esa intolerancia que hay en muchos hombres. Es el caso ocurrido en San Pedro de Macorís con Anibel González, abogada, defendida por el Colegio de Abogados de San Pedro y que la asume la sociedad dominicana como una víctima más y un gran dolor abierto en la sociedad dominicana de nuevo con este caso. Y hay que recordar aquello que ocurrió en Santiago y lo que ha ocurrido en cada rincón del país. Pero cuando ocurre un hecho contra una ciudadana que el país se levanta, entonces hay como un paréntesis y hay una protesta y hay un enervamiento de la fibra sensitiva del pueblo dominicano. En el día de ayer, por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo y en Santiago fueron a protestar a Palacio de Justicia, en este caso Santo Domingo ante la Suprema Corte de Justicia, porque la justicia ha demostrado mucha debilidad. No es posible que habiendo una disposición del Ministerio Público en algún caso de un juez, haya una transacción y pongan en libertad a una persona que ha actuado, que ha atentado contra la vida de una mujer. Y entonces, al final y al cabo, ocurre lo que tenía que ocurrir, digamos. Porque si ya ese sujeto, ese individuo, amenazó y hubo intento de asesinato, no es posible que un estamento de la justicia, llámese Ministerio Público o llámese un juez, ponga en libertad a una persona ya con un precedente por vía de hecho, amenazando o atentando contra la vida de un ser humano. No es posible que vuelva a la calle sin pagar prácticamente la pena, porque en el caso de San Pedro de Macorís había una sentencia de 5 años contra este señor y un supuesto acuerdo que todavía no está claro si Anibel lo firmó o no lo firmó. Todo parece indicar que no. Y el tipo suelto. ¿Ocurrió qué? Un hecho trágico, lamentable, una herida en el costado izquierdo, en el corazón de la misma ciudadanía. Y entonces queremos ver con Narciso este tema, porque es un tema que está ahí, es un tema que ha hecho metástasis en el cuerpo de la sociedad dominicana. No es posible que estas cosas sigan ocurriendo. Narciso, le dejo a los dos con este tema tan fuerte. Mira, aquí hay varias cosas que se cruzan, pero hay una que para ir a la raíz, a las profundidades del mal, de la violencia, la dominación, el poder que provoca estas situaciones trágicas, desgarrantes, es lo que sí es una ideología, la ideología patriarcal, machista. Esa cultura que ha dominado por siglos la humanidad, que estructura un poder donde el centro del poder, con los cambios que se producen en la clase dominante, en el dominio de clase, el centro del poder en la sociedad capitalista y en las sociedades precapitalistas descansa en el hombre adulto. El hombre domina el hogar, el hombre domina el Estado, el hombre domina la clase dominante. Y la mujer es un instrumento, es un ente subordinado, que ha llegado a ser considerado prácticamente como no ser humano muchas veces. Es propiedad del hombre, instrumento sexual.
trabajadora de hogar, tiene que ver con la manutención, la atención del hogar, de los hijos, de la descendencia. Y cuando ese poder siente un cuestionamiento, fuera en el círculo familiar, fuera en la sociedad, reacciona con violencia. Porque considera que eso es su propiedad. Entonces, no hay una política pública, no hay un movimiento que enfrente esa situación. Bueno, hay movimientos sociales ya que han creado determinada conciencia. Y yo creo que la agudización del tema viene de ahí. Eso todavía no está demostrado en términos de investigación. Pero en la medida ha crecido la conciencia de la mujer, ha aumentado la crítica al poder masculinizado, al poder machista, al patriarcado. En la medida se aprecia que no es solo la dominación de la clase capitalista, que además es un capitalismo patriarcal, adultocéntrico, porque además no es todo adulto, no es todo hombre, es el adulto, porque el envejeciente también es despreciado. La discriminación de la niñez, la discriminación de los jóvenes. Así es que está estructurada la sociedad. Entonces, lo otro es lo siguiente: el Estado corrupto, el sistema judicial copado de corrupción y vulnerable a la corrupción, el poder del dinero, el poder del capital, el poder de las principalías sobre el Estado. Y mira, hablando precisamente de la manifestación de ayer frente a la Suprema, Lourdes Lulú me decía, pero mira este caso que nosotros tenemos información de una mujer que va donde un médico con una crisis hipertensiva recurrente. El médico le cambia los medicamentos y no entiende por qué no cede la hipertensión. Y él dice, bueno, hay que indagar. Y llama, dice, no se debe estar tomando los medicamentos, llama a las hijas. Y él, no, mamá está tomando los medicamentos. Nosotros la estamos controlando. Bueno, el tipo insiste, pero dígame, señora, ¿qué es lo que usted hace? Dice, mire, mi problema es que mi marido está preso. Porque usó la violencia contra ella. Está preso, ¿no? ¿Qué le aconseja el médico? Haga todo lo posible por soltarlo. ¿Tú sabes lo que pasó? Que a las 2 o 3 horas ella estaba muerta. Pero ¿qué es lo que revela esto? Que ese médico, impregnado de la ideología, ve el problema en términos reducidos. Lo vio como médico. Lo vio como médico, pero además de una forma sumamente reducida. Es decir, no apreció las consecuencias que podía tener un hombre que ejerció la violencia contra ella. Es posible que eso la tuviera. El hombre preso implica también una serie de factores que agudizan las penurias familiares. Y él vio sencillamente, vamos a quitarle presión al tema con que ella haga un acuerdo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? La ley no permite negociación en el caso de la violencia de género. Búscala. Está excluida toda negociación. Cierto, cierto. Sin embargo, están haciendo negociación en todas partes. ¿Por qué hacen negociación? El dinero por el medio. El dinero por el medio. Entonces está cruzado el tema también por la corrupción y por el tipo de sistema judicial que tenemos en el país. Pero además, así como actuó ese médico sin pensar en el tema de la relación del género y los peligros de esa dominación, de esa violencia, así te reacciona la autoridad, así te reacciona el policía, así te reacciona. Es decir, aquí se le denomina todo esto violencia intrafamiliar. Una parte de lo que hace la crítica. Esto es mucho más que eso.
es una violencia patriarcal de estado de poder, que también el poder se ejerce también en la familia. Y el jefe de familia es el hombre. Y actúa despóticamente frente a la mujer y despóticamente frente a los hijos. Eso es el resultado del despotismo patriarcal. Así como hay un despotismo de clase contra los pobres, los explotados, así hay un despotismo patriarcal. Pero tú no encuentras ninguna autoridad del país tratando este tema en el fondo, en la raíz del mal, porque están impregnadas de la ideología patriarcal. Narciso, ante el deterioro de la familia en la sociedad dominicana, que es la institución más pequeña del Estado, anexado a eso que nosotros hemos sostenido en este espacio, que en la República Dominicana no hay una sola institución que esté cumpliendo su rol, institución del Estado. Podemos analizarla una por una. Por ejemplo, la situación del dengue, ahora mismo en la República Dominicana, con el Ministerio de Salud, un ejemplo, por ejemplo, o la Policía Nacional, y así sucesivamente. ¿Está la República Dominicana entonces llegando a categoría de un Estado fallido? Mira, aquí hay un discurso que dice que no hay institucionalidad. Es que no hay institucionalidad. Pero si uno analiza las instituciones una por una, tiene que llegar a esa conclusión. Pero no era una conclusión certera. Aquí hay una institucionalidad pervertida. Formal. Pervertida. Pero además hecha a la medida de propósito determinado. Aquí existe una dictadura institucional con poderes del Estado formales que son simples formalidades en un conjunto de instituciones dirigidas desde el Estado presidencialista, desde la presidencia de la República, que te controla el Congreso, el Poder Legislativo, te controla el sistema judicial, te controla los organismos fiscalizadores, una institucionalidad corrompida, corruptora, que opera para eso. Es decir, aquí no solo se acumula capital y se obtienen enormes ganancias por la dinámica capitalista de obtención de plusvalía, sino que el Estado actúa como un factor de acumulación originaria adicional, ya después de que el origen del capital se dio y de todo esto. Es decir, la corrupción es un mecanismo de ensanchamiento de fortunas y de poder. Esa es la dinámica. Entonces aquí no hay salida por la vía de esas instituciones, porque esas instituciones están montadas para eso. El sistema electoral de ellas está para reproducirla. Y eso es lo que estábamos analizando anteriormente. Es decir, de ahí, puede salir más fraccionado el Estado, menos compacto, con facciones que se reparten el Estado, pero eso es un Estado corrompido, pervertido, corruptor, donde las instituciones tienen cada una sus caudillos, donde generalmente hay un caudillo mayor porque es un Estado presidencialista, constitucionalmente presidencialista. Es que cuando tú te vas al tema, tienes que irte a la Constitución del 2010 o a la del 66, la de Balaguer, y tú vas a ver cómo se concentra el poder en el presidente de la República y luego en el Senado de la República. ¿Y por qué se forma el Consejo de la Magistratura? Para controlar todo el sistema judicial. Eso se va a reproducir en las elecciones que vienen. Ahora, ¿dónde está el tema? Que tiene que producirse. Yo insisto, hay que producir una ruptura. Pero no. La sociedad tiene que disponerse a quebrar eso, a abrir las compuertas de una nueva creación. Pero la Constitución del 2010... Ahí está lo del proceso constituyente. La Constitución del 2010 no tiene nada que se asemeje a la del 63. A la del 63, no, yo no estoy hablando del 66. Pero la de Balaguer. La de Leonel es más dirigible que la de Balaguer. No. Controla más el poder. Mucho más, bueno, porque hizo un diseño
donde además repartió el poder presidencial en diferentes artículos y creó lo del Consejo de la Magistratura. Es decir, perfeccionó A su favor. claro, y a favor de la dictadura constitucional, perfeccionó el sistema. Igual que toda la posibilidad de crear un blindaje desde el Estado. Es decir, el blindaje que permite tú usar el Estado como un mecanismo de acumulación de riqueza vía todas las formas de corrupción y tener un sistema judicial que blinda al protagonista y beneficiario. Pero sin embargo, con todas las imperfecciones que estamos viendo, en su discurso usted no admite que este es un Estado fallido. No, hay que hacerlo. Es que los Estados no son fallidos por sí mismos. Pero si dura. Pero si las instituciones no funcionan. Es que las instituciones funcionan, pero funcionan para esas cosas. Funcionan para robar, funcionan para favorecer al gran capital, funcionan para proteger a los violadores. El nivel de feminicidio en la República Dominicana es mayor que los países del área. En relación con el tema de la violencia, el sistema judicial, Ministerio Público y Poder Judicial en la República Dominicana está montado para que todo aquel que tenga dinero, que tenga poder o relaciones de poder, quede impune. En violencia de género, en violencia contra los niños, en robo al Estado, en crímenes comunes, en crímenes de Estado. Aquí no ha habido un solo crimen de Estado que parcialmente está sancionado por Fernando Orlando, con una lucha titánica. Pero todavía algo de narcisazo. Y todos los crímenes de los 12 años. Es decir, es la impunidad. Es un Estado conformado para eso. Ahora, ¿cuándo se va a convertir ese Estado en fallido? Cuando el pueblo lo decida y diga esto no más. Pero el pueblo tiene otra cosa. No, el pueblo tuvo un momento importante alrededor de todo lo de Marcha Verde y lo tiene. Y eso va a brotar. Mira Haití cómo está, de nuevo. Ahí está Puerto Rico paralizado. Es que no se ha dado, es decir, no se perdió el último round. Yo he hablado del tema del Código Procesal Penal, que es un código garantista, siempre a favor del que tiene dinero. Y que con Juan Francisco hemos tenido esa discusión siempre. Pero vuelvo al tema de la violencia contra la mujer, de los feminicidios. Yo recuerdo el tema en San Cristóbal del Arenero, que fue asesinado por la mujer, porque ella estaba harta de una violencia permanente. ¿Era apellido Castro? Sí, apellido Castro. Silvestre Castro, algo así. Sí. Y cómo la sociedad dominicana se levantó a favor de aquella mujer. Es decir, por ideología dominante. No, es lo contrario. La sociedad dominicana favoreció a la mujer que actuó contra el hombre y pidió que no fuera encarcelada. Yo no sé en qué está el caso, si ya la mujer fue liberada, pero lo que quiero significar que es un tema que viene de lejos. Pero ¿cómo actúa el poder? ¿Tú entiendes? Cierto lo que tú decías, es decir, lo que está pasando alrededor de todos los temas relacionados con los derechos de la mujer. De más en más, la opinión mayoritaria favorece cambiar esa relación. Si tú haces cualquier encuesta aquí, la gran mayoría te va a condenar a la violencia de género y los feminicidios. Claro, pero sin embargo, se siguen produciendo e incrementándose. Y una justicia que lo protege. Exacto. Porque el poder está conformado para eso. Porque hay una normativa procesal que le da esa posibilidad. Claro. Tienen dinero. Eso es uno de las vertientes del Hay que recordar el caso de aquel que fue ministro de Turismo, que estaba casado con una ciudadana americana. Pero mira, yo me encontré... ¿Y eso quedó ahí? Oigan esto, yo me encontré en la calle El Conde, esquina Duarte, con un tipo que se me acerca, relativamente joven. Y me va donde mí, me permite hablar un poco, digo, ¿cómo no? Me dice, yo he seguido la revolución, te he seguido a ti, tengo admiración por ti. Me dice, pero yo te quiero decir a ti algo.
tú no has llegado a la conclusión de que el principal enemigo de la humanidad, ¿quién es? Tú no has llegado a la conclusión que el principal enemigo de la humanidad es el feminicidio. Y entonces me citó el argentino que estuvo en estos días por aquí, hablando de la ideología de género. Porque la política de género, para enfrentar la ideología patriarcal, para cambiar esa realidad oprobiosa que produce toda esta violencia, la están llamando ideología de género. Y no te hablan del patriarcado. Mira cómo envenenan la gente, pero en que están todos los medios. Eso no viene de aquí. Es una política mundial. Entonces, hay una pelea por la mente humana. Es decir, una pelea de ideas desigual que se va ganando a base de demasiado esfuerzo. Pero que entonces hay un Estado, hay un poder, que aún tú ganes la mayoría, porque aquí todas las encuestas dieron en favor de las 3 causales y del aborto terapéutico, más del 70%. Sin embargo, lo han negado. Y así dicen que son un país democrático. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué democracia que hay? Bueno, para que tú veas lo difícil que es el tema. Primero tú cambiar frente a todo el poder de los medios de comunicación, frente a toda la cultura histórica, centenaria, milenaria, cambiar los niveles de conciencia de una sociedad en favor del cambio, contra cosas realmente ominosas. Y luego de tú cambiar eso, entonces tienen un maldito Estado y un maldito poder empresarial que te reproduce la dominación. El cambio de la mentalidad, el cambio cultural, el cambio educativo en una sociedad requiere tiempo. Eso no se decreta ni ocurre de la noche a la mañana. Pero a ese movimiento, es todo un proceso. Pero a ese movimiento que se expresó ayer frente al Palacio de Justicia, hay que darle méritos. Claro. Por la persistencia y cómo ha ido logrando crear una conciencia alternativa. Bueno, voz para el cambio, tiro al blanco son expresiones que se unen siempre para defender lo mejor de la humanidad, en contra de toda discriminación, de toda injusticia y siempre a favor de una política inclusiva. Voz para el cambio, tiro al blanco, vamos a la pausa.